Buenas tardes, señoras y señores. I'm sorry, I'm speaking in English. Siento hablar en inglés, pero lo cierto es que no hablo nada de español. La exposición celebra la restauración y limpieza del Calvario, del Escorial, realizada por Rogier van der Weyden, una de las mayores obras maestras de arte europeo que ha sido restaurada para devolverle su gloria original. Algunas partes, sobre todo las partes inferiores de esta enorme pintura, estaban dañadas, pero las partes principales donde aparecen las cabezas, las manos y gran parte del cuerpo de Cristo están bien conservadas. Una de las tres obras documentadas como realizadas por Rogier, por primera vez se puede ver en compañía de las otras dos. Me refiero al tríptico de Miraflores, en la parte inferior, y al descendimiento. Nadie, ni siquiera el propio Van der Weyden, vio jamás estas tres obras juntas, unidas en una misma galería. El tríptico de Miraflores y el descendimiento están excepcionalmente bien conservadas y probablemente su aspecto hoy es el mismo que cuando dejaron el taller de Rogier van der Weyden. El Calvario ha sido menos afortunado, pero ahora, gracias a la colaboración de especialistas de Patrimonio Nacional y del Prado, gran parte de la superficie pictórica ha recuperado el estado en el que probablemente se encontraba en el año 1464, el año en que murió Rogier van der Weyden. El Calvario fue traído al Escorial en el año 1567. En el inventario redactado en 1574, donde se enumeraban los objetos que había donado Felipe II al monasterio, el Calvario era descrito como realizado de la mano del maestro Rogier y se observaba que venía de la Cartuja de Bruselas. En realidad se referían a la Cartuja de Scheut, en las afueras de Bruselas. En 1555, los cartujos de Scheut vendieron aproximadamente por 100 libras y probablemente a Felipe II la imagen del Cristo crucificado que les había regalado el maestro Rogier, el pintor. Según un manuscrito copiado en 1556, pero que incorpora transcripciones de documentos del siglo XV, la muerte de Rogier fue conmemorada en la Cartuja de Scheut y los cartujos recordaron lo que les había dado tanto en dinero como en obras de arte. Voy a comenzar con un breve relato sobre Scheut, su imagen milagrosa, la fundación de la Cartuja y la historia de los edificios allí presentes. En el año 1440, un granjero compró una imagen de madera muy sencilla de la Virgen y la puso junto a un árbol que había plantado en Scheut. Una noche, una gran luz iluminó la imagen y el lugar, y muchos peregrinos empezaron a visitar el lugar y dejaban ofrendas generosas. Las autoridades de Bruselas decidieron que había que construir una capilla para alojar la imagen y al menos parte del árbol. El joven Carlos el Temerario fue el que puso la piedra angular en febrero de 1450 y se empezó a construir una velocidad enorme. Mientras tanto, se decidió crear un convento, que sería un monasterio cartujo, y que Hendrik de Loen, en aquel momento prior de la Cartuja de Herne, que está bastante cerca, se decidió que debería ir a Scheut como primer prior. La ciudad de Bruselas, de hecho, emitió una carta fundacional en 1456 y finalmente en 1458 el Papa dio su aprobación y el Cabildo General permitió la incorporación formal del monasterio a la Orden Cartuja. Se empezó a trabajar en los edificios monásticos y la capilla, consagrada en 1455, fue ampliada para que alojara también un coro para los monjes. Estaba separada del espacio público donde acudían los peregrinos a venerar la estatua. Eventualmente, de hecho, se construyó un gran muro para partir el edificio. Isabel de Portugal y su hija, Carlos el Temerario, fueron entre los primeros y más generosos benefactores de la Cartuja. Varios cortesanos, muchas de las personas más importantes de Bruselas y algunas personas prominentes de fuera de Bruselas también hicieron donaciones a la capilla y al coro de los monjes.
donde aparecían vidrieras con imágenes de los santos y de los donantes, así como sus escudos. Se adquirieron los terrenos adyacentes y en 1469 se tomó la decisión de construir una iglesia, que fue completada y consagrada en 1531. Esa iglesia incorporaba la capilla y el coro, pero no estoy muy seguro exactamente cómo estaban conectados los edificios. Después de los problemas religiosos y las guerras de la segunda parte del siglo XVI, los cartujos se fueron y se establecieron dentro de las murallas de Bruselas. Los edificios de Schout fueron destruidos o cayeron en ruinas. Los contenidos fueron objeto de saqueos o fueron vendidos. Eventualmente, lo único que quedó fue la capilla. Durante el siglo XIX se convirtió en parte de una iglesia neogótica, pero luego fue demolida en 1974. De la capilla se salvaron 4 ménsulas y algún otro elemento que fueron llevados al Museo de Anderlecht. La imagen milagrosa de la Virgen está ahora en la iglesia de los santos Pedro y Guy en Anderlecht. Aquí tenemos una imagen de la Virgen Milagrosa de un manuscrito de finales del siglo XV, una litografía en la parte superior derecha de 1823, donde aparece la capilla tal y como era en ese momento, y una vieja postal aquí abajo de la iglesia neogótica que incorporaba la capilla, vista desde la dirección opuesta, comparado con la imagen inferior. A continuación, podemos ver el interior de la capilla. En una antigua postal vemos la imagen milagrosa. Es la única imagen que he podido encontrar de esta imagen milagrosa, por cierto, y me temo que no es una imagen muy buena tampoco. Y en la parte inferior derecha tenemos una de las ménsulas que se salvaron. Mucha gente de Bruselas empezó a interesarse mucho en todo lo que ocurría en Schout. Roger van der Weyden, por diferentes razones, estuvo especialmente interesado. Su hijo mayor, Cornelius, era cartujo en Herne y probablemente conocía muy bien al prior de Schout. Probablemente lo había conocido allí también en la Universidad de Lovaina. 2 de los primeros monjes de Schout vinieron de Herne. El arquitecto de Schout, Gilles Jus, probablemente era un buen amigo de Roger. Juntos habían dotado una capilla a Herne. Roger también se sabía que había trabajado para muchos otros de los benefactores de Schout. Roger hizo un préstamo importante para que los cartujos pudieran comprar un terreno y a cambio ellos le pagaron cantidades importantes en intereses que pronto se convirtieron en una renta anual. Su regalo más espectacular, sin embargo, fue el Calvario, una pintura enorme y fascinante. En Herne, las donaciones de Roger fueron de otro tipo. A Herne, a la cartuja de Herne, dio mucho dinero y una imagen que está en la capilla de Santa Catalina, imagen que él hizo que fuera policromada. Esa imagen fue uno de los muchos regalos que hizo Gilles Joyce a Herne. De hecho, le dio una imagen de los ángeles y probablemente lo que era una pintura de Roger. Roger probablemente sabía que los cartujos tan austeros evitaban las curiosidades caras en la pintura y la escultura, pero aún así en todos sus monasterios tenían un crucifijo en un lugar eminente o prominente y solemne. También solían colocar crucifijos sobre cada altar. En la cartuja de Chapmol, cerca de Dijon, cada uno de los monjes tenía en su celda una pintura del crucifijo o del Calvario. El Calvario de Roger fue vendido en el año 1555 por la iglesia de Schout. Se cree que es una imagen mencionada en una descripción del año 1551, donde se decía que en la iglesia, cerca del púlpito, sobre el Evangelio, en la parte norte, hay otra imagen del Cristo crucificado de un tamaño maravilloso, donde también aparecen la Virgen y San Juan. Está enmarcado por cortinas de paño rojo. La mayoría de los escritores piensan que esta imagen hacía referencia a la obra de Roger
Roger y que, de hecho, la mantenían guardada detrás de cortinas rojas. Me pregunto si el autor de la descripción, uno de los monjes de Cheuth, lo que quería decir en realidad era que la composición estaba cerrada por cortinas rojas, o a lo mejor se refería a esa tela roja en el fondo de la obra. En este caso, la obra del Escorial ciertamente era la imagen que estaba cerca del púlpito. Los púlpitos probablemente se encontraban en la nave principal de la iglesia, construida entre 1469 y 1531. El Calvario probablemente fue trasladado ahí desde la capilla o el coro de los monjes, que eran las únicas partes de la iglesia que existían durante la vida de Roger. Roger es posible que no pensara en ninguna posición concreta para su Calvario. De hecho, no siempre prestaba atención al lugar donde se iban a colocar sus encargos. En 1455, el abad de Saint-Aubert, en Cambrai, le encargó un tríptico especificando que el panel central debía ser de 5 pies cuadrados. Sin embargo, Roger, para mejorar el trabajo y sin cobrar más por ello, decidió utilizar un panel de 6 pies y medio por 5 pies, entregándolo en el año 1459. Evidentemente, no encajaba en el lugar donde se pretendía poner en la iglesia de la abadía, y durante 2 días la abadía lo colocó en distintos lugares del coro para que el autor considerara dónde podría colocarse mejor, lo cual seguro que no le gustó. La investigación del panel de la tabla del Calvario del Escorial revela una serie de hechos muy importantes. Esta investigación ha sido realizada aquí en el Prado por Maite Jover. Es muy grande, de ancho 192 centímetros, exactamente 7 pies de Bruselas. Cada pie de Bruselas medía 27,575 centímetros y la altura, 323,5 centímetros, es un poquito menos, muy poco menos de 10 pies de Bruselas. La madera de la tabla es roble báltico, consta de 13 tablas, 13 paneles colocados horizontalmente, con lo cual todo el peso recae sobre el panel o la tabla inferior. Seguro que hubiera sido mejor colocar las tablas verticalmente, pero hubiera sido difícil, aunque no imposible, encontrar paneles de tal longitud. En el año 1467 o 68, pocos años después de la muerte de Roger, 14 tablas de 325 centímetros fueron llevados a Amberes y se convirtieron en 2 paneles sobre los que Dirk Bautz pintó su obra Justicia del emperador Otto para el ayuntamiento de Lovaina. Estas tablas están colocadas verticalmente. Ahora están en el Museo de Bruselas. Pero parece poco probable que Roger, que era una persona rica, quisiera ahorrar dinero utilizando paneles más cortos. Sin embargo, como podemos ver, su tabla no está muy bien acabada y uno de los paneles, el panel octavo desde arriba, contando desde arriba, en la zona donde está la mano izquierda de San Juan, aquí, esa tabla, este panel es de muy baja calidad comparado con los otros 12. Probablemente Roger tenía prisas cuando estaba pintando y no podía esperar a que llegaran tablas y paneles más largos de los bosques bálticos o hasta que los carpinteros de Bruselas, planificaran lo que debía ser el anverso y el reverso. Estas 13 tablas o paneles vinieron de 5 árboles diferentes y los últimos anillos del corazón del árbol representan a los años 1427, 42 y 46. El último es este tablero, el número 8, que es de peor calidad y que tiene anillos muy anchos, anillos de Alborno, probablemente formados en 1451. Este árbol probablemente se estaba cultivando en 1455, que fue la fecha de tala más temprana que se nos ocurre. Esta madera no podía ser exportada para su uso en Europa Occidental hasta 1457, como pronto. Una fecha más plausible sería a principios de 1460, poco después de la muerte de Roger
antes de la muerte de Roger, perdón, en 1464. Hay algunos aspectos interesantes. Él quería pintar una pintura enorme del Calvario donde pudiera representar diferentes ideas sobre las que llevaba mucho tiempo meditando. Aquí tenemos 3 imágenes de Van der Weyden. La primera, a la izquierda, es una copia que encontramos en un tapiz con el autorretrato que él mismo incluyó en sus escenas de la justicia, de la que hablaré dentro de poco. En segundo lugar, tenemos un grabado publicado en 1572. Lo tercero es una obra que fue la base de un grabado o probablemente una versión de dicha pintura. En mi opinión, es un retrato póstumo de Roger, basado en un autorretrato. Y esta señora mayor podría ser su viuda. Y el pintor probablemente sería su hijo Peter, que fue el que continuó con el taller cuando murió su padre. He puesto aquí el grabado y la pintura para que puedan compararlos. Roger de Le Pasteur, su nombre en francés, nació aproximadamente en 1399 en Tournai, que era entonces una de las principales ciudades de Francia, pero al mismo tiempo un enclave de los territorios de los duques de Borgoña. Él vivió en Tournai y en Bruselas, donde su nombre fue traducido al flamenco como Roger van der Weyden, y donde murió en Bruselas el 18 de junio de 1464. Sus obras más famosas, los enormes paneles de las escenas de la justicia en el Ayuntamiento de Bruselas, fueron destruidos en 1695 durante el bombardeo francés de la ciudad. El archivo municipal pereció al mismo tiempo, mientras que el archivo municipal de Tournai se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Bruselas y Tournai, además, quedaron devastadas durante los problemas y guerras religiosas de 1566 y posteriormente. Para entonces, afortunadamente para nosotros, muchas de las obras más importantes de Roger se habían trasladado a España, a Francia, donde está el politíptico del último juicio que pintó para el Hôtel Dieu de Bonn y donde sigue estando, o también algunas fueron trasladadas a Alemania. Bruselas en 1421 y Tournai entre 1423 y 1432 pasaron por periodos de levantamiento y agitación social y política. Hubo mucha violencia, pero los años posteriores de la vida de Roger fueron mucho menos turbulentes. Bruselas consiguió que sus problemas políticos, económicos y sociales se resolvieran hasta cierto punto y se fue convirtiendo en un centro cada vez más importante y dominante del poder de los Borgoña. Roger parece que tenía talleres tanto en Tournai como en Bruselas, pero su residencia principal estaba en Bruselas, donde en el año 1436 se convirtió en el pintor oficial de la ciudad. A partir de 1443 empezó a ocupar 2 casas adyacentes en la Calle de Oro, aproximadamente equidistante del Palacio Coudenberg, que era la residencia del duque de Borgoña, el ayuntamiento y el mercado, que hoy es la Grand Place de Bruselas, y que eran todos ellos centros de la vida cívica y del comercio. Y también la iglesia, la colegiata de Santa Údula, que es hoy la catedral, se encontraba cerca, o sea, la más importante de todas las iglesias. En 1453 se firmó una escritura en uno de los comedores de la casa de Roger. Por lo tanto, parece que tenía más de un comedor. Y parece claro que tenía un taller con mucho trabajo y que probablemente tuviera que alimentar a un gran equipo de ayudantes. Una de sus 2 casas fue probablemente el lugar donde él trabajaba con sus ayudantes, mientras que sus aprendices y otros ayudantes se alojaban allí también y había obras para la venta. Probablemente tuvo estudios lo suficientemente grandes como para acomodar tablas tan enormes como las escenas de la justicia y el Calvario.
Roger conocía al menos a dos cardenales, Nicolás de Cusa, que vio las escenas de la justicia en 1452 y que llamó a Roger el más grande de todos los pintores, y Jean Jouffroy, que en unos escritos del año 1468 mencionaba mi querido amigo Roger de Bruselas, cuyas pinturas embellecen las cortes de todos los reyes. Entre 1441 y 1461, Jouffroy fue consejero de Felipe el Bueno y residió con frecuencia en Bruselas. Empleado como diplomático, visitó las cortes de Francia, Italia, el Imperio, España, Portugal, Inglaterra, Bohemia, Hungría y Polonia. Y solía ir mucho a Roma. El Papa Pío II, que conocía bien a Jouffroy y que le convirtió en cardenal en 1461, no le quería mucho, pero estaba de acuerdo en que había leído todo lo que se había escrito en latín. La biblioteca de Jouffroy, de hecho, era una colección muy importante de textos humanistas y es muy probable que hablara con Roger de los autores de la antigüedad. Uno de sus manuscritos más interesantes, las obras de Homero en griego, con traducciones paralelas en latín, fue publicada en Roma aproximadamente en el año 1461-62, durante la vida de Roger, pero no hay razón para pensar que Jouffroy se lo llevara a Bruselas o que lo devolviera a los Países Bajos entre 1461 y el momento de la muerte de Roger. Pero lo cierto es que uno de los manuscritos más espectaculares de su biblioteca. Aquí tenemos un retrato póstumo de Jouffroy de un mural de principios del siglo XVI en la Catedral de Albi. A su lado tenemos una página de el Homero de Jouffroy con la traducción al latín a la izquierda y en griego a la derecha. Y aquí tenemos una página iluminada con 4 escenas de la Ilíada pintadas en Roma. En la última imagen que ven aquí, donde aparece el caballo de Troya, bueno, lo verán si miran atentamente. La obra mejor conocida de Roger eran las escenas de la justicia, que estaban compuestas por 4 grandes paneles pintados durante los años 30 y 40 del siglo XV para la Cámara Dorada del Ayuntamiento de Bruselas. Probablemente fueron acabadas en 1452 y destruidas en 1695. Mencionadas muy frecuentemente y descritas por autores de los siglos XV, XVI y XVII, se conocen por versiones libres que han aparecido en diferentes medios y sobre todo en un tapiz que está en el Museo de Historia de Berna, realizado para Giorgio de Saluzzo, obispo de Lausana, que murió en 1461. Fue tejido durante la vida de Roger, probablemente a partir de cartones que habían sido realizados bajo su supervisión. Mi descripción de las pinturas perdidas se basan en los escritos de personas que las vieron y además quedan ilustradas con detalles del tapiz de Berna. La parte de delante del tapiz se ha decolorido un poco, la parte posterior, protegida de la luz, está mejor conservada. Y aquí muestro algunas diapositivas del anverso rodeadas por detalles que aparecen en el reverso. Cada una de las 4 tablas o paneles está dividida en 2 secciones. El tema de las 2 primeras tablas o paneles eran el emperador romano Trajano, que murió en el año 117, mientras que el tema de los 2 segundos paneles era Herkinwald, posiblemente una figura mítica de un pasado remoto. Las narrativas se explicaban en grandes inscripciones en latín, en los marcos, que se reproducían, completaban y decoraban con iniciales, como vemos aquí en el tapiz de Berna. Las principales figuras del tapiz probablemente eran copias fieles de sus homólogos en las obras pictóricas que se han perdido. Aquí tenemos a Trajano en una armadura dorada sobre un caballo blanco. Aquí vemos a la viuda que le sigue. Aquí tenemos de nuevo a Trajano en armadura bañada en oro, que se ha desmontado para supervisar la decapitación de un soldado. Aquí vemos al soldado culpable y aquí a su verdugo. En
part, la siguiente you'll parte see Pope podrán Gregory ver al make Papa a Gregorio el prayer. Grande Pope rezando. Gregory examining Aquí Trajan's tenemos al skull Papa and Gregorio discovering that examinando his el cráneo de tongue has Trajano y been descubriendo miraculously preserved. que se ha conservado de forma milagrosa su The lengua. self-portrait Aquí of tenemos el Roger, autorretrato de transferred Roger, from the second transferido section of de the la third segunda panel. sección del So there tercer you see panel. the Aquí reverse, podemos ver el reverso he's here y aquí in the obverse. vemos el anverso. In the third panel, En el tercer panel Herkenbald vemos a was seen Herkenbald rising in his deathbed to levantándose cut de the su throat lecho of de his nephew. muerte para cortarle His la dying garganta a nephew, su guilty of sobrino. rape. Aquí tenemos al nephew's sobrino friend, muriendo, A lady acusado who is de perhaps violación, Herkenbald's sister, a un and then amigo del Herkenbald, sobrino, una señora showing probablemente era la host hermana de Herkenbald, miraculously y luego conveyed into his Herkenbald mouth. The mostrando astonished bishop who had una refused serie de cosas Herkenbald al 12 atónito stripes obispo because, he que said, se había negado a dar had la murdered extrema his nephew. unción a Herkenbald por haber asesinado a su sobrino. No painting is known that is signed by No se Roger. conoce Indeed, ninguna he may never obra have pictórica signed his work. firmada por Roger. De hecho, es posible que nunca firmara sus obras. Solamente quedan 3 cuadros, o hay 3 cuadros que se pueda considerar que fueron ejecutados por él, basándose en pruebas documentales firmes. Todas están en esta exposición. El Descendimiento, que fue pintado en 1443 para una capilla de Lovaina, un grabado de 1565 y que es atribuido su original al maestro Roger, el tríptico de Miraflores, que fue entregado en 1445 a la Cartuja de Miraflores, cerca de Burgos. Tenemos aquí la escritura de donación, conocida por una transcripción posterior, donde se decía que la había realizado Roger. Roger, al final de su vida, cuando estaba a punto de morir, dio o donó el Calvario a la Cartuja de Chout. Estas 3 obras, que son muy diferentes en escala, tienen mucho en común. Todas versan sobre temas religiosos, todas se parecen muy bien, mucho a la vida real. Roger era capaz de dar una enorme fidelidad a detalles como las lágrimas, la sangre, los hilos de los textiles y las costuras de los vestidos, ¿no? Aquí les muestro un detalle de esta capa bordada en oro que llevaba José de Arimatea en el Descendimiento. Y miren este gancho, fíjense en este broche con el que se cerraba el collar de piel. Al igual que Jan van Eyck, contemporáneo suyo y que murió en 1441, probablemente Roger descubrió al principio de su carrera que era capaz de pintar representaciones muy convincentes de la naturaleza. ¿Por qué limitarse a imitar la realidad cotidiana? Su gusto por las formas y las líneas estaba tan desarrollado que sus composiciones, basadas en armonías geométricas, resultaban sorprendentes y memorables. Tenía una capacidad inspirada para utilizar el color y formas abstractas para elevar la respuesta emocional. Describía con credibilidad todo lo que le pasaba por la imaginación e ignoraba, si así lo deseaba, la lógica del espacio y la escala, y era capaz de borrar las distinciones entre la realidad y la escultura. Sus constantes alusiones a la escultura y su interés en crear y negar espacios arquitectónicos artificiales o falsos no es ninguna sorpresa, porque vivió y trabajó frecuentemente con arquitectos y escultores. Sus pinturas son tan bellas, tan ambiguas y fascinantes que te hacen mirarlas una y otra vez, porque siempre hay algo nuevo por descubrir. En las 3 obras, la composición de las figuras son totalmente implausibles, porque lo que se quería era conseguir un impacto emocional. Los 3 pabellones abiertos por los 4 lados en los que se producen o tienen lugar los 3 acontecimientos del tríptico de Miraflores no tienen ninguna función evidente. En los paneles de la izquierda y la derecha, estos pabellones más o menos idénticos han sido construidos con edificios de piedra más o menos idénticos, una vez más sin una función obvia.
Uno vemos que está cerrado y es el lugar donde hay una Virgen en contemplación. Aquí vemos las puertas abiertas y vemos cómo se ha quitado el cristal de las ventanas. Como ven, aquí no hay vidrieras. Y también vemos una luz gozosa donde se le habla a la Virgen de la Resurrección. Cuanto más de cerca observamos estas obras, más enigmáticas o ambiguas parecen. Requieren una consideración cuidadosa, prolongada y repetida. En el tríptico de Miraflores, por ejemplo, las escenas de los arcos de enmarque están ordenadas de manera que los relatos se mueven en dirección contraria a las agujas del reloj, lo cual pues no es lo más normal, ¿no? O lo que uno espera. Roger quería que su público se concentrara, igual que él hacía, en las inscripciones de los mantos, más que en la Virgen que aparecía en los 3 paneles. Estas inscripciones son extractos del Magnificat, Lucas 1, 46 a 55. En el ala izquierda, aquí vemos cómo están bordados los versos 46 a 48 en oro sobre el manto blanco, y en el ala derecha, donde el manto es azul, se repiten los versos 46 a 48 y se continúa hasta el verso 49. En el panel central, aquí, la inscripción en el manto rojo comienza con la palabra Magnificat, pero luego se interrumpe y continúa con el verso 51 y luego vuelve a interrumpirse. Encima del rostro de la Virgen se escribe Deus meus Deus. Aparentemente estas fueron las últimas palabras que habló o que dijo Cristo en la cruz. Dios, ¿por qué me has abandonado? La inscripción del panel central está escrita de manera que las bases de las letras sigan el filo del manto, y en los otros 2 paneles, la parte superior de las letras también están aquí. Si Roger hubiera seguido este sistema, en el panel central las palabras Dios mío pues hubieran estado boca abajo y se hubiera perdido el efecto de las palabras. En el descendimiento, las figuras nos recuerdan a estatuas policromadas talladas en piedra o en madera. Están en una caja dorada en la que posiblemente no pueden encajar y generan sentimientos de inquietud claustrofóbica. Las inconsistencias espaciales son incluso más evidentes por el hecho de que la figura que está aquí atrás, el sirviente detrás de la cruz, parece que se ha enganchado la manga, y estos tornillos de su mano vemos que se solapan con el marco del cuadro. La propia cruz, con su barra en T extremadamente corta, no podría soportar el cuerpo de Cristo. Las piernas de la Virgen vemos que se han alargado muchísimo para que los pies lleguen aquí, ocultando la unión entre esta parte de la cruz, la escalera, la caja y la vegetación en la base. Cristo, por lo general, aparece con barba. En otras descripciones de Cristo realizadas por Roger, siempre aparecía con barba, pero en el descendimiento parece como si se hubiera afeitado cuidadosamente antes de ser crucificado y que durante su penuria, bueno, pues le hubiera crecido una barba incipiente. ¿Por qué? Pues no lo sé. Si tienen ustedes alguna idea, me lo dicen. Al igual que en el tríptico de Miraflores y en el Calvario, el cuerpo de Cristo no tiene ninguna marca de la flagelación ni de la burla que sufrió. En el Calvario, las figuras son humanos, vestidas de blanco, aunque aparece como si fueran imágenes. La cruz de Cristo está colocada sobre una pared y frente a un paño doblado de honor. En Gólgota, Cristo murió sin ninguna ceremonia. Aquí, igual que en el descendimiento, vemos cómo hay vegetación que llena la parte inferior de la obra y proporciona un apoyo a la Virgen, la cruz y San Juan. La tela roja de fondo no encaja con el hecho de que normalmente estas telas eran grises. Puede que sugiera una oscuridad, la oscuridad que precedió y siguió la muerte de Cristo.
Vemos cómo hay una serie de cosas que vemos aquí. Parece poco probable que la cruz y el Cristo intentaran representar a un gran crucifijo tallado. La carne y la sangre de Cristo, su corona de espinas, las uñas, todas están representadas en sus colores naturales, igual que los rostros de la Virgen y San Juan, así como las manos y el pie descalzo de San Juan y el zapato de la Virgen. Por otra parte, los cortinajes son blancos, igual que el taparrabos que lleva Cristo. Sin embargo, vemos que es semitransparente y a través de él podemos observar la sangre que sale de la herida del costado de Cristo. Cristo, la Virgen y San Juan son humanos, pero al mismo tiempo son estatuas policromadas con un refinamiento y una habilidad exquisitas. Aquí Cristo está muerto. Él dijo, se ha acabado. Y lo que hizo fue bajar la cabeza y dejar salir al espíritu. Después de su muerte, uno de los soldados con una lanza le dio en el costado, y de esa herida salió sangre y agua. El agua que aparece en el descendimiento no es aparente aquí. A pesar de que Cristo está muerto, su cabeza está inclinada y sus ojos cerrados, está llorando. Vemos cómo le cae una lágrima del ojo derecho y dos del ojo izquierdo. Es al mismo tiempo una imagen y un cuerpo humano. Es al mismo tiempo un cadáver y un hombre sollozante vivo. Estas tres lágrimas probablemente hacían referencia a las tres ocasiones en que lloró Jesús. Lloró lágrimas de amor cuando se enteró de la muerte de Lázaro, de compasión cuando previó el triste futuro de Jerusalén y lágrimas de dolor cuando rezó en el huerto de Getsemaní. La Virgen y San Juan no lloran. Comparando estas tres obras maestras atribuidas a Roger y el tapiz de Berna, se pueden hacer otras atribuciones de cuadros a Roger van der Weyden. Solamente las obras de la mayor calidad pueden ser consideradas suyas. Estas obras incluyen la Virgen de Durán, la crucifixión o el Calvario con santos y donantes en Viena. En la exposición podrán ver una versión de la parte principal de esta composición de finales del siglo XVII, luego los 7 sacramentos que también están en la exposición y el politíptico del último juicio que se encuentra en el Hotel Dieu de Bonn. La parte superior lo vemos cerrado y abajo abierto. Hay varios retratos que podrían ser relacionados con los retratos de los donantes que aparecen en el politíptico de Bonn. El más impresionante es el de Philippe de Croix, el Antony de Borgoña, el Grand Bâtard de Borgoña, que está en el Museo de Bruselas y que aparece aquí en el centro, y el retrato de una dama aquí a la derecha que está en Washington. El retrato de Isabel de Portugal, que está también en la exposición, es similar y probablemente se trate de una réplica realizada en el taller de Roger. La miniatura de presentación de las crónicas de Nu se atribuye también a Roger y de hecho aquí vemos un manuscrito que se ofreció a Felipe el Bueno, rodeado por sus cortesanos. El retablo tallado de Laredo y el tapiz de la historia de Jephthah probablemente fueron diseñados por Roger van der Weyden. Roger van der Weyden era un dibujante de enorme habilidad. El cuerpo desnudo de Cristo en el descendimiento y especialmente sus pies y sus manos fueron dibujadas con una confianza y una precisión soberbias. El dominio que tenía Roger lo podemos admirar en el panel central del tríptico de Miraflores, donde la Virgen, que está inclinada sobre su rodilla izquierda, abraza el cuerpo muerto de Cristo, apoyándose en la izquierda, en la rodilla izquierda. Una pose un tanto difícil. El dibujo subyacente del descendimiento de la cruz nos da cierta idea de la espontaneidad de Roger, la facilidad y la rapidez con la que era capaz de dibujar.
En las últimas escenas de la justicia, Roger probablemente demostró su conocimiento de la emoción violenta y su capacidad para describir los extremos de la expresión facial. Actualmente se pueden admirar en las figuras de los condenados del Bonn, del último juicio que se encuentra en Bonn. Por ejemplo, este alma cuyas características o rasgos están distorsionados por el miedo, o este alma aterrorizada cuyo pelo está totalmente levantado y que mira hacia abajo, mirando el fuego del infierno desde arriba. Un dibujante inspirado, Roger era también un pintor de una habilidad impresionante que era capaz de trabajar a cualquier escala, siempre con enorme éxito y por lo general a gran velocidad. Estaba dispuesto a hacer un gran esfuerzo en los detalles que normalmente no son observados ni siquiera visibles. Por ejemplo, las lágrimas de Cristo en el Calvario del Escorial, la sangre que sale de las heridas infligidas por la corona de espinas. A Roger le gustaba pintar húmedo sobre húmedo, arrastrar la pintura húmeda con pinceles secos, utilizar impasto para sugerir textura y crear sombras reales que sugieran volumen, y muchas veces ponía capas de un color sobre otro para cambiar los tonos de la pintura una vez acabada, y la capa superior a veces la rascaba, ¿no? Cuando Roger se alejaba de la realidad, lo hacía siempre por alguna razón. Con su conocimiento de la matemática y la geometría y su interés en la armonía visual, constantemente hacía ligeros ajustes a las líneas, a las formas, para hacerlas más bellas. También introducía cambios para aumentar el impacto expresivo de ciertos pasajes. Por ejemplo, en el descendimiento, el contorno dentado de la corona de espinas queda recalcado y encuentra su eco en las sombras y en la forma de la manga roja de Nicodemus que aparece aquí. A medida que Roger se fue convirtiendo en un pintor cada vez de más éxito, fue cogiendo ayudantes y empezó a desarrollar estrategias para gestionar las diferentes habilidades de equipos de artistas. Probablemente él reservó para sus colaboradores de mayor confianza las partes más difíciles e importantes de sus grandes cuadros. También hizo versiones simplificadas de algunas de sus composiciones, donde las poses eran más directas y las complejidades iconográficas estaban ausentes. De esta manera, en el panel central del tríptico de Miraflores, tomó de ahí un patrón para hacer una composición de la piedad que fuera reproducida por ayudantes competentes y que se pudiera adaptar para satisfacer las demandas de diferentes mecenas. La Piedad del Prado es un ejemplo especialmente bueno de una versión del taller, probablemente pintada bajo la supervisión de Roger por algún ayudante de mucho talento. 3 pinturas de la crucifixión o del Calvario se sabe que pueden ser asignados o atribuidos de forma convincente a Van der Weyden. El Calvario con santos y donantes no identificados de Viena, probablemente pintado en 1440. Los 7 sacramentos, probablemente pintado en 1450 para Jean Chevreul, obispo de Tournai. Y el Calvario del Escorial, pintado a principios de los años 60 del siglo XV como regalo para la Cartuja de Scheut. También tenemos el ala derecha del retablo tallado de Laredo, probablemente diseñado también en el taller de Roger. Todas esas imágenes muestran a Cristo fijado sobre una cruz con 3 clavos. Su pie derecho está por encima del izquierdo, no sufrió ninguna herida durante la flagelación, al menos que parezca aquí, y parece como si las heridas fueran infligidas después de su muerte. Y como vemos que tiene la cabeza inclinada, pues se supone que está muerto. También hay diferencias dramáticas entre los 4. En el retablo, en el altar de Laredo, el tormento que sufrió Cristo es muy aparente. Le vemos aquí en la cruz en forma de letra Y. Su taparrabos, levantado por una brisa milagrosa, pasa entre la cruz y su cuerpo, que se arquea hacia nosotros.
La Virgen y San Juan parece que están haciendo movimientos de enorme pena. En el Calvario de Viena, en contraste, hay menos agitación. Cristo está crucificado en una colina, en las afueras de Jerusalén. Estos pequeños ángeles azules muestran angustia, pero su carne, igual que su vestimento, es azul, lo cual les aleja de la realidad y de la empatía. Vemos que hay una breve brisa que hace que el taparrabos de Cristo se mantenga en su sitio y que se curve el manto de San Juan cuando apoya a la Virgen. A ella se le ve desde atrás en una perspectiva de 3/4, inclinada en una pose incómoda pero elegante. Aquí vuelve su cabeza para abrazar y besar la cruz. Vemos que ahí la sangre que sale de los pies de Cristo establece un nexo visual con las lágrimas de la Virgen. La cabeza de Cristo está inclinada hacia adelante y la línea de su pelo continúa la línea de la barra de la cruz. En los 7 sacramentos le vemos muy elevado en la nave de la iglesia. Su cabeza y las manos están cerca de la parte superior del claristorio. Vemos aquí también otro detalle. Sus pies están al mismo nivel que los arcos. Su cabeza probablemente esté 20 metros o más por encima del suelo de la iglesia. Cristo es una figura gigantesca en una cruz inmensamente alta. San Juan, la Virgen, etcétera, parece que tienen más o menos la misma escala, pero las figuras que poblan los pasillos y capillas de la iglesia son mucho más pequeñas y los ángeles que presiden cada sacramento son incluso más pequeños. Todos ellos, sin embargo, son excesivamente grandes para cada una de estas capillas. El dominio del espacio arquitectónico que tenía Rogers y su capacidad para controlar las percepciones de la escala relativa están tan desarrolladas que los observadores no se dan cuenta de forma inmediata de estas discrepancias tan enormes que existen en cuanto a la escala. Alejado de todas las figuras, vemos como Cristo tiene un halo. La boca abierta, se ven sus dientes superiores y vemos cómo el pelo le cae frente y detrás del hombro derecho, mientras que le quedan muy pocos pelos en la parte izquierda del cuello. Mientras que en Laredo y en Viena, ambos Cristos tienen las rodillas apuntando a la misma dirección que la cabeza. En los 7 sacramentos vemos que miran en la otra dirección, hacia la derecha, nuestra derecha, ejerciendo una gran tensión en los músculos de su torso. Los ángeles del Calvario de Viena, al igual que en el tríptico de Miraflores, son todos de un mismo color. Su rostro, su pelo, sus manos, sus ropajes, sus alas, son todos azules. Y en el panel central del tríptico de Miraflores, de color púrpura rosado. En los sacramentos, los 7 ángeles llevan vestidos de diferente color. Originalmente, sus rostros y manos eran del mismo color que sus vestimentas, pero durante el curso de la pintura alteró esta convención y empezaron a utilizarse el color carne en los rostros y en las manos. Fascinado por ciertas figuras y composiciones, parece que Roger meditó durante muchos años sobre un calvario donde solo aparecieran 3 figuras, esto antes de concebir finalmente la obra del Escorial. El Cristo crucificado repite al Cristo de los sacramentos, pero digamos que está un poquito más abajo en la cruz. Su cabeza está más baja, lejos de la etiqueta de Pilatos, su nariz, que está también doblada con el resto del rostro, está en un ángulo de aproximadamente 45 grados y la boca sigue abierta. A pesar de que sus ojos no sean visibles, los párpados están ligeramente abiertos para dejar caer 3 lágrimas. Su largo cabello hace cascada sobre el hombro derecho. En el hombro izquierdo vemos cómo se maraña el cabello con los flujos de sangre procedentes de la corona de espinas. Vemos que las piernas siguen estando en tensión. Vemos cómo la cruz se puede ver desde la izquierda, pero el cuerpo de Cristo no está realmente alineado con la cruz y eso crea una cierta tensión.
El taparrabos vemos que se mantiene en su sitio a pesar de que por un lado se ha soltado, probablemente para establecer una conexión entre Cristo y la Virgen, que se considera que utilizó uno de sus velos para hacer este paño. La Virgen Dolorosa repite una serie de ideas que fueron exploradas en las figuras de María Cleofás y la Magdalena en el descendimiento. María Cleofás y la Magdalena están aquí invertidas en esta diapositiva. La Magdalena, a la izquierda del Calvario de Viena, la podemos ver aquí. La nariz de la Virgen, al igual que la de Cristo, está más en perfil que el resto de su rostro. La boca está abierta, el zapato izquierdo de la Virgen aparece aquí en 3 pliegues que forman una base inestable para toda la figura. La mano izquierda probablemente era similar a la de la Magdalena de Viena, pero vemos que están ocultas ambas manos bajo estos telas, ropajes o cortinas que vemos aquí. Al igual que la Magdalena en el descendimiento, la Virgen es posible que esté a punto de caer sobre sus rodillas. La línea de su contorno expresa un escalofrío. La fragilidad de la figura y la delicadeza de sus movimientos contrastan con su aspecto estatuesco. La Virgen es menos alta, como vemos, que San Juan, pero al mismo tiempo ocupa una posición más alta en la colina y se encuentra más cerca de Cristo, cuya cabeza se inclina hacia ella. El San Juan también, desarrollado a partir del Calvario de Viena, que vemos aquí invertido, y los 7 sacramentos también invertidos. Las manos también se han alterado. El gesto de San Juan probablemente se adaptó a partir del gesto de la Virgen en el tríptico de Miraflores, donde se vuelve para presenciar el milagro de la resurrección. Ya existía una idea de esta composición a mediados de siglo, cuando la Virgen y San Juan fueron adaptados en el dibujo subyacente del panel central del tríptico de la Redención que vemos aquí. Posteriormente, la obra acabada fueron alterados de forma significativa. Aquí vemos bueno, es difícil de ver en la diapositiva, pero el ojo izquierdo de la Virgen, o derecho más bien, está debajo, a menor altura que el de San Juan. Esto lo pueden ver en el catálogo de la exposición. Espero que puedan ver el parecido entre estas figuras y las de la imagen del Escorial. La idea para el San Juan se le ocurrió al pintor después de ver un retablo que se encontraba en el Parlamento de París, que fue comenzada en el año 1449 antes. Aquí vemos la figura de San Juan. Aquí tenemos una comparación entre la obra del Escorial. Bueno, esa diapositiva es muy mala, la he hecho yo. Sin embargo, el San Juan de Roger, la obra de París, se puede reconocer como el mismo hombre joven que solía ser utilizado para describir a San Juan en las obras de Roger, el Calvario de Viena, el Tríptico de Miraflores y el Descendimiento, así como en muchas más. Tiene un pelo corto, ondulado, un rostro ligeramente afeminado y fino y un cuerpo delgado. Las manos del San Juan de París tienen una pose diferente y vemos que también los colores y la composición de las telas es diferente a las del Calvario del Escorial, que representa a un joven fuerte, con rasgos más grandes, sin embargo, con pelo rizado
y hombros prominentes. La impresión de fuerza queda enfatizada por las líneas largas que representan su vestimenta, en contraste con las líneas continuas del ropaje de la Virgen. San Juan, aquí vemos que es diferente al descendimiento, pero se parece en cierto modo al retrato que realizó Roger van der Weyden de Antonio de Borgoña, el Grand Bâtard de Bourgogne, que en aquella época se estaba convirtiendo en una estrella de los torneos. Fue el seguidor de Jacques de Lalande. El San Juan de París depende no del San Juan del Escorial, sino una figura anterior y diferente. Las figuras de Cristo, la Virgen y San Juan alcanzaron su perfección en el Calvario del Escorial, donde se colocaron con una composición extraordinaria y aparecían como si fueran imágenes vivas, vestidas con trajes blancos inmaculados. Vemos que la tela que hay atrás y el dosel por encima de las figuras se reservan solo para personas de gran importancia. La Virgen en el panel izquierdo, el tríptico de Miraflores, Felipe el Bueno en el frontispicio de Roger para las crónicas de Hanaud. En el Calvario vemos cómo desaparecen las líneas ortogonales del dosel en las esquinas superiores del panel, pero vemos cómo decoran los bordes verdes, el borde del dosel, y vemos aquí cómo estos pliegues fueron planchados con fines decorativos y también funcionales. Aquí vemos 5 secciones verticales y 8 cortes horizontales. La sección superior era la que quedaba oculta por el dosel. Este ratio 5:8 sugiere el interés que tenía Roger por la sección dorada. Vemos que esta zona colgante y el dosel están descentrados, la cruz está ligeramente descentrada, pero vemos como la herida del costado de Cristo está muy cerca del centro del panel. El pliegue horizontal más alto, donde la tela se une con el dosel, se encuentra en el centro de las letras INRI y llama nuestra atención a esta palabra. La del siguiente pliegue horizontal es un nexo entre los codos de Cristo y su ojo derecho. El tercero apunta a la herida en su costado, el cuarto al taparrabos, el quinto a la tangente sobre la cabeza de la Virgen, el sexto relaciona las manos ocultas de la Virgen con la mano izquierda de San Juan, el tercero subraya los pies de Cristo, el octavo está justo encima de las rodillas dobladas de la Virgen, el borde de la tela vemos que está justo encima de la base de la cruz y crea una superficie de verde que conecta la obra con la colina de Gólgota. Las primeras líneas verticales relacionan el brazo derecho de Cristo con la cabeza de la Virgen. Y vemos como también esta composición está controlada con un rigor excepcional y cada línea de esta cuadrícula tiene alguna relevancia para el tema de la obra. Aquí vemos el Calvario reducido a lo esencial y en un entorno improbable, un espacio estrecho, claustrofóbico, contra un paño de color sangre. Es cruel. El cuello torcido de Cristo, vemos las manos, los enormes clavos y la piel arrugada, junto con las heridas y la sangre, todo resulta enormemente chocante. La brutalidad, la barbarie es incluso más horrible por los patrones matemáticamente controlados de la cuadrícula y su interacción con las 3 figuras trazadas sobre la cuadrícula. La lógica de su diseño bidimensional puede que esté en contraste con la irracionalidad de su presentación como imagen de una imagen, pero los conflictos intensifican su fascinación casi hipnótica.
White was believed to El blanco indicate se many pensaba que things, indicaba muchas cosas. but it was a color of mourning. Era Widow un queens color of también France de wore white, duelo. and Roger Las had heard reinas of the viudas de sensation Francia created in llevaban ropa Paris blanca y in Roger probablemente 1393 oyó hablar by de the la white sensación funeral que creó en of the París en exiled king of 1393 el Armenia. funeral blanco I won't go del into rey this, exiliado de but I find it Armenia. quite interesting. Me pareció que era algo We cannot interesante. know what Roger No intended sabemos the Carthusians of Skut to think about qué quería when que dressed in pensaran their los white cartujos habit, they approached his cuando picture. llegaran We can, however, estas be sure obras. that it was meant to evoke Lo que sí many, está claro es many que quería changing evocar responses, and that muchas all its respuestas ambiguities diferentes continue y to ambigüedades. enchant Estoy succeeding seguro de que generations. seguirán It fascinando a is muchas accessible because generaciones. at one level Resulta it is accesible porque a un instantly nivel understood and inmediatamente remembered, podemos and entender y immediately moving. recordar la But the escena y observer nos is conmueve, impelled to pero al mismo return tiempo again el and again to espectador se contemplate siente its obligado a infinite contemplar una y otra vez complexities su and to complejidad explore its enorme, many layers of infinita, y meaning. explorar sus We muchas are capas de caught significado. between painting and Nos sculpture, encontramos entre between una pintura y una simplicity escultura, entre la and simplicidad reality y la and complejidad, rather. Between the dead and the entre living, la between the muerte past y and la the vida, present, entre el pasado y between el the presente, symmetrical and entre the lo simétrico y lo asymmetrical, asimétrico, between the entre lo quotidian and the cotidiano impossible, y lo imposible, between savagery entre and la brutalidad grandeur, y la and between grandeza, the human y entre lo and the humano divine. y lo divino. Working on this vast picture, Cuando Roger may have trabajaba been en esta aware enorme of his obra, own impending probablemente death. Roger era He consciente was de su muerte certainly looking inminente. back on Y his está earlier claro que estaba echando la achievements, vista the atrás a scenes sus of éxitos justice, anteriores, the las descent escenas from de the la cross, justicia, el the seven descendimiento, los sacraments, 7 and he sacramentos. was, as always, Y como attempting to siempre, perfect, intentó as far as perfeccionar possible, todo the lo ideal posible beautiful estas figures of figuras his ideales de su imagination. imaginación. In the En la exhibition, in the exposición, presence of en his presencia de masterpieces, sus obras we can maestras, try to podemos understand intentar some of entender the algunas de las aspirations of a aspiraciones man de un hombre considered que fue by his considerado por sus contemporaries the contemporáneos noblest and el pintor greatest of más noble painters. y más grande. Thank you. Muchas gracias.